Y desde que comenzó la tensión en Venezuela, todos los días uno espera que evolucione para mejor o que suceda algo para determinar qué es lo que va a pasar con el futuro de ese país. Vamos a agradecer la presencia de Oscar Hernández. Muchas gracias por estar aquí. Es secretario político de la embajadora de Venezuela en la Argentina. Elisa Trota es la embajadora dispuesta por lo menos por la parte de Juan Guaidó. Por el presidente legítimo de Venezuela. Por el No hay embajador en Argentina desde el 2018, no hay embajador por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, tampoco hay cónsul, ahí es un representante de negocios. Y la única figura como embajadora de Venezuela en la Argentina es Elisa Trota. Ahora, todo indicaba que iba a continuar o a desembocar en alguna respuesta más concreta por la vía de Venezuela cuando comenzó esta operación final de la Operación Libertad, ¿no? La parte final de la Operación Libertad. Y sin embargo, todos los días todavía no se concreta esa situación. ¿Qué es lo que le falta a la oposición entonces para poder llegar a su cometido en este caso? Bueno, primero, la oposición tiene que salir de Miraflores, porque la oposición hoy por hoy es la dictadura de Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué le falta al gobierno legítimo? Usted dice que, pero si ustedes son un gobierno legítimo, ¿ustedes están gobernando Venezuela? Bueno, nosotros hemos logrado en 4 meses tener el control de 18.000 millones de dólares provenientes del petróleo. Hoy por hoy Venezuela no recibe pero la porque dictadura. Se lo dio de Estados Unidos. No, no solamente Estados Unidos, las cuentas de Suiza, donde están el oro venezolano, las cuentas de Inglaterra, no es un simple hecho de Estados Unidos, un simple hecho de las democracias del mundo a favor de la democracia de Venezuela. Y volviendo a tu pregunta, esto no es un tema de un día, nosotros estamos desarticulando una dictadura de 20 años. Te puedo dar casos que hace aproximadamente 12, 13 años ya había presencia de la guerrilla colombiana en Venezuela. Casos como las células de terroristas de Hezbollah que están en Venezuela, casos como ahora que tenemos 1.000 militares rusos, que eso es una invasión militar, tenemos 1.000 militares rusos sin la autorización del Poder Legislativo de Venezuela, como lo establece nuestra Constitución, en Venezuela, operando en Venezuela. Tenemos hoy por hoy el G2 cubano metido en la Fuerza Aérea Venezolana. Entonces, es decir, estamos desentramando una dictadura y un sistema que se formó durante 20 años. Por eso esto no es un tema de un día. Esto es un tema, como tú me has dicho, la fase de Operación Libertad. Nosotros hoy por hoy estamos muchísimo más sólidos que los que estábamos hace 4 días. Y nosotros, por ejemplo, el lunes, que hace referencia al 30, estábamos mejor parados que como estábamos el domingo. Día a día hemos venido evolucionando. Hoy por hoy tenemos, si antes del 30 de abril teníamos 1.000 militares, hoy tenemos más de 1.300 militares en nuestro lado. Hoy por hoy tenemos a Leopoldo López en libertad. Y así hoy por hoy se evidencia un quiebre en lo que es la Fuerza Armada venezolana, que quedó evidenciado. Leopoldo fueron los mismos custodios que tenían quienes lo dejaron en libertad, amparado en la ley de amnistía del presidente Juan Guaidó. ¿Cuál es el rol de Vladimir Padrino en todo esto y qué garantías le pueden ofrecer ustedes como para que él se dé vuelta? Porque el hombre dice, yo soy el hombre más fuerte hoy de la gestión de Maduro y si me doy vuelta, ¿qué suerte puedo correr yo que no corra Nicolás Maduro? Claro, bueno, fíjate, nosotros como gobierno de Juan Guaidó no hemos entablado ningún tipo de conversación con Padrino López. Hay, bueno, unas declaraciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde al parecer sí se comunicaron directamente con ellos. Las garantías que nosotros damos es la garantía de la ley de amnistía, que es una garantía no simplemente para perdonar. Es importante lo que está diciendo, porque daba en cuenta la información, al menos, que esta supuesta ahora negociación entre los Estados Unidos y Vladimir Padrino, en la que intervenía sí o sí Juan Guaidó y quienes lo rodean. El comunicado decía que ellos hablaron directamente con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, con Michael Moreno, con Padrino López y con otro funcionario de alto rango. Pero usted es consciente que está diciendo que los Estados Unidos se está intrometiendo directamente, hablando directamente, pasando por encima en este caso, las dos fuerzas que hay, Maduro y Guaidó. Pero ¿por qué tú presupones que Estados Unidos fue quien se comunicó y no que Padrino López buscó un salvoconducto con Estados Unidos?
Esa es la realidad. O sea, No, está bien, está bien lo que usted me está diciendo, pero la información surge por parte de los Estados Unidos que dice, estuvimos en negociaciones, o sea, participaron las dos partes. Bueno, ¿En ningún momento le anticipó a Guaidó? Nosotros, porque te lo digo, o sea, no estás diciendo que fue que Estados Unidos llamó y se metió en Venezuela. No, lo que está en Venezuela hoy por hoy son los rusos y eso está completamente claro. Ahora, nosotros desde la presidencia de Juan Guaidó no hemos tenido conversaciones con Padrino López. Hoy lo dijo Leopoldo López, hay muchísimos militares que se reunieron dentro de la casa de Leopoldo López. Padrino López no está entre esas personas. Hoy por hoy, así como el 30 hubo muchos militares que se colocaron del lado de la Constitución, hoy por hoy tenemos muchísimos más. Y tenemos muchísimos más, ¿por qué? Porque hay casos como la represión que pasó el día 30, donde con una tanqueta atropellaron a un joven y lo asesinaron, como el joven que murió hoy en Aragua, producto de la represión de la dictadura. Entonces, eso, estamos completamente seguros que este quiebre de la Fuerza Armada venezolana va a seguir avanzando. Y va a seguir avanzando y se ve cuando tú ves que la dictadura empodera a los colectivos armados, empodera a la milicia. ¿Y en qué consiste esa amnistía que ustedes proponen? Porque Mira, uno supone que deben querer justicia también, ¿no? Bueno, o sea, pero precisamente la ley de amnistía te garantiza todos tus derechos civiles, constitucionales y militares, en el caso de los militares. O sea, no te están diciendo, mira, todo lo que hagas se te perdona, no, se te van a garantizar todos tus derechos y toda la persona que sea juzgada y que no esté inmersa en delitos de lesa humanidad, en delitos de narcotráfico. O sea, que no va a haber condenas de muerte, digamos. No, la condena de muerte está prohibida en Venezuela. O sea, en nuestra Constitución y en los principios de Venezuela como república nunca está establecida una condena de muerte. Bueno, usted sabe que acá a los argentinos nos gusta mucho el fútbol. Sí. Y hay una situación concreta en la que alguno de las personas tiene que decidir. Usted, según lo que dice, gobierna en estos momentos, ¿Maduro o Guaidó? Mira, te puedo decir que la dictadura gobierna a un grupo de venezolanos armados. Un grupo de venezolanos armados gobierna a un grupo de militares rusos, gobierna a la guerrilla colombiana que está dentro de Venezuela y Guaidó gobierna a un pueblo que quiere cambio, Guaidó gobierna a un pueblo que está en la calle todos los días y que se ven las imágenes. Guaidó hoy por hoy es reconocido por 60 países, mientras que Nicolás Maduro es reconocido por 13 países. Vamos al tema fútbol, precisamente porque por eso quería hacerle esta pregunta. En materia deportiva, hace unos días comentamos la odisea que vivió Argentinos Juniors cuando viajó a Venezuela para jugar la Copa Sudamericana ante Estudiantes de Mérida. Fue un caos lo que vivieron en primera persona y de hecho por garantías que no se la podían dar en materia de seguridad, la Conmebol decidió suspender el partido y reprogramarlo para la semana que viene, que entre paréntesis no creo que haya mucha diferencia de hace 2 días atrás a la semana que viene. Hoy por hoy, ¿quién se hace cargo de garantizar un evento deportivo en Venezuela con esta crisis? Mira, mientras que las fuerzas leales a la dictadura, las Fuerzas Armadas leales a la dictadura, se mantengan del lado incorrecto de la Constitución, no hay manera de brindarle garantía. Y lo que vivió el equipo de fútbol argentino es lo que vive día a día el venezolano. Qué bueno que estas noticias salen al exterior, porque a nosotros nos duele que el pueblo argentino tan noble que ha sido con la diáspora venezolana, tan abierto que ha sido, y a veces vemos algunos factores incrédulos, hablando de que en Venezuela no hay hambre, hablando de que en Venezuela no existe una crisis humanitaria, hablando de que en Venezuela no existe una crisis social. Y bueno, ahí quedó evidenciado cuando unos jóvenes fueron a demostrar su talento a Venezuela y las mínimas garantías no pudieron dárseles de seguridad, y estoy seguro que ni siquiera de seguridad, sino de servicio, de protección, de absolutamente nada. Pero Santiago, ¿van a reprogramar? ¿Tienen que viajar? Tienen que viajar, sí, ya lo reprogramaron para el miércoles que viene, el plantel va a tener que viajar nuevamente, la incertidumbre del plantel, del equipo argentino es, vamos a volver al mismo lugar donde el contexto no va a cambiar, de hecho, día a día empeora, más muertes. Por eso la incertidumbre que les genera no saber con quién tienen que tratar a la hora de, bueno, quién se hace cargo del operativo y de la logística para darnos la protección y la seguridad para poder entrenar, para poder movernos y para poder llegar al día del partido la mejor manera hoy. ¿Quién debería? Sí, bueno, debería hacerlo el presidente Juan Guaidó. Ahora sí, eso se va a hacer cuando una vez tengamos las condiciones. Nosotros recordemos, tú lo dijiste en un principio, estamos en el cese de la usurpación, es decir, poder conquistar el espacio. Hemos ido,
creando las condiciones para conquistar este espacio. Hemos ido avanzando, como te lo dije en un principio, para conquistar este espacio, pero hasta que no logremos el cese de la usurpación no podemos tener ese gobierno de transición para poder dar las garantías, no solamente a quienes vayan a jugar, sino a todos los venezolanos que día a día estas penumbras que sufrieron los deportistas argentinos, lo sufren los venezolanos todos los días, día y noche. La falta de servicio, la falta de seguridad, la falta de garantías. Volviendo al tema ya que mencionaste la diáspora venezolana, bueno, en los últimos días hubo una protesta frente a la embajada, lo que queda de la embajada venezolana, que fue centro de refugio de los militantes perseguidos en Argentina durante la dictadura. Eso no hay que olvidarlo. O sea, hay como algo recíproco ahí, en todo un símbolo en la embajada venezolana para nosotros. Ahora, aprovechando el tema de la diáspora, ¿quién les da garantías a la cantidad de venezolanos? Que hay una gran diferencia entre los que llegaban hace 4, 5 años, 3 años, 2 años y los que empezaron a llegar el año pasado, que vienen de forma, cruzan la frontera de Venezuela con Colombia o con Brasil a escondidas y llegan con los títulos sin poder apostillar, sin poder ejercer sus profesiones. ¿Quién los puede proteger hoy en Argentina? Bueno, fíjate, allí desde la representación diplomática de Elisa Trota se ha venido trabajando con Migración y con el Ministerio de Educación y se ha ido flexibilizando algunos requisitos. Por ejemplo, apostillar los antecedentes penales. Ya a la diáspora venezolana no se le está exigiendo como un trámite indispensable porque sabemos que no hay una capacidad de respuesta de la dictadura para esto. El tema de la convalidación de los títulos, por ejemplo, en el caso de los médicos se ha flexibilizado, ya hay varios médicos venezolanos que han podido homologar sus títulos aquí. Se está trabajando también en el mismo caso con los ingenieros, porque la realidad es que cuando vas a lo que representa físicamente la embajada venezolana en Argentina, te cobran por un pasaporte $300 y son dinero que al final lo pagas en efectivo, lo pagas en dólares, es decir, es una caja chica que tienen allí y que lo que hacen es aprovecharse de las necesidades de nuestra diáspora. Todas estas denuncias nosotros las estamos archivando, todos los hechos de corrupción que hay en la embajada, que hay en PDVSA Argentina, lo estamos archivando porque así como poníamos el caso de Padrino López y de militares que el día de mañana tienen que ser juzgados por órganos internacionales y órganos independientes, también va a haber áreas administrativas que están fuera de Venezuela, como es caso de embajada, como es caso PDVSA, que también debe haber responsables por el declive y por el desfalco que se hizo a estas dos instituciones. Hernández, cortito, ¿cómo se resuelve la situación en Venezuela? Mira, se resuelve siguiendo adelante, se resuelve con el pueblo en la calle, se resuelve con la Constitución en la mano, se resuelve haciéndole el llamado día a día a las fuerzas militares que sigan, no que lo hagan, que sigan haciéndolo, poniéndose del lado de la Constitución, y estamos completamente seguros que esta fase comenzó y que acá no hay vuelta atrás. Como lo ha dicho el presidente Juan Guaidó, la única vuelta atrás es la vuelta a casa de los más de 4 millones de venezolanos que hemos salido por esta crisis. Gracias por estar aquí esta Gracias noche. a ti. Vamos a un corte, enseguida regresamos.